Iniciamos el tema de derivadas parciales y derivadas direccionales. Recordemos que de cálculo 1 tenemos la definición de la derivada. Dice que la derivada de una función en el punto A, la derivada con respecto de x, es este límite, si es que existe. Y ese límite de este cociente, donde esta parte dice que a f de a lo incrementamos, o sea, obtenemos f de a más h y después menos f de a, obtenemos esta cantidad, y la dividimos entre h. El límite de esto, si existe, se llama la derivada de la función f en el punto A, la derivada con respecto de x. La interpretación geométrica de esto ya la conocemos, vamos a recordar. Aquí tengo el punto A y el incremento en A, en A más h. Y esta es la función. F de A sería esta altura, f de A más h sería la altura hasta acá, y pues el cociente dice que hay que tomar esta diferencia, f de a más h menos f de a. F de a más h sería esta altura, entonces f de a sería esto, y la diferencia sería la longitud de este cateto. Y después aquí dice que hay que dividir entre h. Bueno, al dividir entre h, pues esto sería, esta distancia menos esta sería h, o sea que esta distancia entre este sería realmente este cociente que tenemos acá. Pero este cociente sería la tangente de este ángulo, es decir, sería la pendiente de esta recta secante. Pero esta definición dice que h tiene que tender a 0, entonces hacemos que h se vaya a 0, y entonces este punto se llega a coincidir con este otro punto. O sea que estaríamos calculando la pendiente de una recta que es una recta tangente a la gráfica en este punto. Estaríamos calculando la pendiente de esta recta tangente. Bueno, eso es la derivada en cálculo 1. Ahora, si queremos obtener un concepto similar para funciones de R2 en R3, pues hay que generalizar esta definición. Y la generalización viene de darse cuenta de que h lo puedo ver como h por el número 1. Y interpretamos el vector 1, el número 1 como un vector, ya que el eje x es una copia de R, o sea que son los reales y por lo tanto es un R espacio vectorial, y el número 1 pues es un vector en este caso. Este sería el número 1, y viéndolo como espacio vectorial, pues el número 1 es un vector. Y este pedacito que está acá, pues es un pedacito del 1, o sea que es un h por 1 este pedacito. Es una fracción h de este vector del 1. O sea que esta interpretación me dice que el punto A le vamos a incrementar una fracción del vector 1. Bueno, entonces este 1 es un vector. Pero si lo interpreto así, entonces puedo generalizar, porque en el plano ya no tendríamos un punto A, sino tendríamos un punto A, B. Este punto A se transforma en A, B, y aquí dice que es una fracción de un vector, pues aquí tomamos una fracción, pero del vector E1, para definir lo que es la derivada parcial con respecto de x. Si se fijan, la derivada parcial con respecto de x quiere decir que vamos a incrementar en la variable x. Vamos a incrementar en la variable x, y ciertamente esto que está aquí, este vector E1, pues está en el eje x, y este h lo que hace es obtener una fracción del vector E1 en el eje x, o sea que estamos incrementando este punto en la variable x. Geométricamente vamos a ver qué significa. La derivada parcial de f con respecto de x, que es este límite, pues requiere de un punto A, B, que en este caso sería este, A, B. Y después dice la definición de que necesitamos al A, B sumarle un incremento en la dirección del vector E1. O sea, tenemos E1 aquí, lo trasladamos al punto A, B como punto de origen, entonces sería este vector E1 aquí está trasladado, y para hallar este vector que está aquí, pues serían el vector A, B es este, y su incremento sería este otro vector, y el valor de este otro vector, de acuerdo con este triangulito que estamos viendo, es este y este. Entonces este vector que está aquí sería
este, que sería a, b, más este otro vector, que sería una fracción del vector E1, es decir, h veces E1. Por lo tanto, este vector que está aquí es este vector a, b más h veces el vector E1, que sería lo que tenemos aquí, a, b más h veces el vector E1. Bueno, entonces esto que está aquí y esto que está aquí están representados. Es el punto a, b y ese es el punto a, b más h veces el vector E1. Ahora necesitamos sus alturas, o sea, hay que hallar el valor de la función en esos puntos. El valor de la función en este punto sería hasta aquí, y el valor de la función en este punto sería hasta acá. Cabe aclarar que en esta, cuando yo me muevo en esta recta que está aquí, obtengo esta curva, que es una parte de esta superficie. Pero en el análisis, como nada más nos estamos moviendo aquí, pues estamos analizando nada más lo que pasa con esta curva. Y lo que pasa es que en este punto obtengo esta altura, y en este punto, que es el incremento de este, obtengo esta otra altura. O sea que esto sería f evaluado en a, b más h veces c1, y esta altura sería f de a, b. Por lo tanto, la diferencia que indica aquí, f de a, b más h veces c1 menos f de a, b, sería esta distancia, que sería la longitud de este cateto. Y al dividir entre h, veamos quién es h. Si yo tomo esta diferencia entre este y este, me da este vector, y su tamaño es h, o sea que esto es h. Por lo tanto, al obtener el cociente de este punto entre este, lo que estoy obteniendo es la tangente de un ángulo, y ese ángulo es la pendiente de la recta secante. Pero h tiende a 0. Aquí dice que h tiende a 0. Por lo tanto, cuando h tiende a 0, este puntito se transforma en este a, b. O sea que este punto que está aquí se transforma en este punto. O sea que sí estamos calculando la pendiente de una recta, pero en este caso sería la pendiente de la recta tangente. Entonces la derivada parcial con respecto de x, o sea, con respecto en la dirección del vector E1, la variación con respecto de x, es simplemente calcular una pendiente de una curva, la pendiente de una recta que es tangente a una curva en este punto. Y esta curva está contenida en un plano. ¿Cuál es ese plano? Vamos a verlo de manera explícita. Ese plano sería este que está aquí. Este y un pedacito sería este otro. O sea que la derivada parcial con respecto de x, lo que estamos calculando en el punto a, b es la pendiente de esta recta tangente. O sea que estamos calculando lo mismo que cálculo 1, pero en este plano que está aquí, en este plano que acabamos de dibujar. Recuerden que el cálculo 1 se hacía en el eje pues x, y, en el plano x, y, pero en este caso lo estamos haciendo en este plano que es paralelo al plano x, z. Bueno, eso es la derivada parcial con respecto de x. Si calculamos la derivada parcial con respecto de y, que es la derivada parcial de f en el punto a, b con respecto de y, pues sería lo mismo, pero es con respecto de y, quiere decir que la variación se va a dar en el eje y. O sea que el punto a, b lo vamos a variar en la dirección del vector E2, o sea que este punto lo vamos a incrementar muchas veces o k veces el vector E2. Y E2 pues está en el eje y. Este es E2. Está en el eje y, entonces el punto a, b, que es este, le vamos a sumar una fracción de E2, sería entonces llegar hasta acá. O sea que este punto sería a, b más k veces el vector E2. Este vector es es k veces este vector. Esto es el que está aquí, es k veces el vector E2. Bueno, entonces este punto que está aquí es de acuerdo con este triangulito que estamos viendo acá. Este punto es este vector más este. O sea que este punto es el vector a, b más k veces el vector E2. Entonces ya sabemos en la gráfica quiénes son estos puntos y quién es el punto a, b. Después hay que hallar las alturas. Hay que hallar f del punto, que sería este,
y f del incremento, que sería esto, y después tomar la diferencia como dice aquí. El incremento le quitamos el valor en el punto, obtendríamos esta longitud, y después habría que dividir entre k, pero k es el tamaño de este vector, o sea que es esta longitud. Por lo tanto, este cociente de este entre este sería la tangente de este ángulo, o sea, sería la pendiente de una recta secante a la curva. Pero k tiende a 0, de acuerdo con la definición que aquí está, dice que k tiende a 0. Pero cuando k tiende a 0, entonces este vector que era k veces c1, k veces c2, resulta que va a tender a 0 y vamos a llegar al punto a, b. O sea que este punto va a llegar a este punto. O sea que estamos calculando realmente la pendiente, pero de una recta tangente. Bueno, entonces otra vez esto se parece a cálculo 1, y ciertamente si es cálculo 1, pero en un nuevo plano. Sería en este plano que vamos a dibujar ahorita. Entonces estaríamos calculando estaríamos calculando las derivadas como en cálculo 1, pero en este plano que es paralelo al plano YZ. Es el plano, estamos calculando la derivada en este plano, y este plano es paralelo al plano YZ. O sea que estamos haciendo cálculo 1, pero en este nuevo plano. Bueno, eso significa que pues realmente no hemos obtenido nada. Básicamente es hacer cálculo 1, pero en dos planos distintos ahorita. En un plano paralelo al YZ y en un plano paralelo al plano XZ.